saludarles, extenderles este saludo especial por haber estado hoy acá. Estamos en la sesión con la ficha 3066. Ay, no, perdón. Estaba con una ficha del martes. Estamos hoy con el grupo de impresión serigrafía 3141745. Vamos a llamar a lista. Por favor, los micrófonos no están bloqueados para que por favor me contesten presente una vez yo haga el llamado de su nombre. ¿Listo? Ok, profe. Ok. Entonces iniciamos. Freddy Andrés Beltrán. Presente. Ok, Freddy, gracias. Steven Ortiz Ramírez. Presente, profesora, sí, señora. Hola, Steven, gracias. Jason Padilla. Presente, profe. Hola, Jason. Frank Wilmer Lastra. Wilmer Lastra. No se ha conectado. Tengo aquí el chat también abierto por si alguno tiene fallas en el micrófono, en el chat también me pueden contestar, ¿vale? Juan Sebastián Guzmán. Juan Sebastián Guzmán. Lisette González. Presente. Hola, Lisbeth. Yo voy a terminar la competencia y te sigo diciendo Lisette. Nicolás Esteban Peña. Ya se conecta, profe. ¿Ya se conectó? No lo veo. Nicolás. No, que ya se conecta. Ah, que ya se conecta, listo. Ok. John Alejandro González. Presente. Ok, gracias. Samuel David. Presente. Gracias, Samuel. Miguel Ángel Villamil. Presente, profe. Hola, Miguel Ángel. Gracias. Hola, profe. Bueno. Daniel Felipe Rodríguez. Presente, profe. Ok. Espérenme un segundo que sus compañeros acá están en sala. Listo. Ángela Tatiana Ramírez. No está, la persona que se retiró. Oscar Schneider Soacha. Presente, profe. Hola, Oscar, gracias. José Uriel Londoño. Presente, profe. Listo, José Uriel. A ti, profe. David Leonardo. Mota. Presente. Presente, profesora. Hola, David. Ok. Camilo Andrés Lezama Hernández. Presente, profe. Presente, profe. Valerín Sofía Chapeta. Valerín Sofía. Ya No se ha tiene podido. problemas con el internet. Tiene problemas con el internet. Ok. Esperemos un ratico y si alguien se conecta al final, vuelvo por favor me colocan en el chat quién se está conectando para registrarlo en la asistencia. Natalia Chávez. Presente. Hola, Natalia. Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez. Dayana Alexandra Guzmán. Dayana Alexandra no está. Liz Caterín. Hola, profe. Presente. ¿Cómo estás, Liz? Bien, bien. Ah, bueno. Alan Santiago Suárez. Presente, profe. Hola, Alan. Juliana Stephanie Moreno. Ella también se retiró. Angie Lorena Vieda. Presente. Hola, Angie. Hola. Y creo que no son más. Bueno. ¿Alguien que se haya conectado y que yo ya haya llamado?
Hola, profe, yo, buenos días. Nicolás Peña. Hola, Nicolás. Vamos a Miguel buscar. Pérez. Dame un segundo, espérame, ubico a Nicolás. Nicolás Peña Pavón. Ok, ¿quién más me habló? Yo, profe, Miguel Pérez. Miguel Pérez. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Miguel Ángel Pérez. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok, bueno, si alguien más se conecta, al final, por favor, me van diciendo para registrar. Bueno, chicos, ya. voy a compartir pantalla. A ver, ¿quién me recuerda en qué habíamos quedado? Dime, Freddy. Nada, profe, nada. Ah, bueno, Freddy, listo. Bueno, ¿en qué habíamos quedado la sesión pasada? A ver, ¿quién me recuerda que ya hace ratico no nos veíamos? A ver, Uriel, cuéntame. ¿En qué habíamos ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado que hicimos una actividad de 5 preguntas en grupo acerca de algo de algo del trabajo digno. Ajá, muy bien. Tenían que responder unas preguntas, ¿cierto? Sí, señora. Es en Ok, grupo. ¿cómo les fue con eso? Bien, profe, pues la clase pasada lo socializamos, ¿no? Listo. Sí, ya habían socializado. Había una parte donde tenían que identificar un caso y también lo socializamos, ¿no? Hasta ahí quedamos. Listo. Vamos a compartir pantalla. Listo. Muy bien. Listo. Ya hemos ido avanzando un poquito más sobre el tema de derecho decente, de los derechos de trabajo, del trabajo digno, del trabajo decente. Creo que en la socialización que hicimos nos quedó claro el tema de la diferencia entre trabajo decente y trabajo digno, ¿cierto? Creo que ahí ya pudimos sacar un poco esos datos y que el trabajo digno, recordemos que va mucho más allá de lo que hablamos de trabajo decente, de cumplir con la ley, con la normativa, sino que cuando hablamos de trabajo decente ya vamos un poco más dándole la mirada a las personas, dándole la importancia al ser humano, el cual necesita de un trabajo para seguir desarrollando, seguir siendo, vivir en esas condiciones de calidad que se requiere en cada una de las sociedades. Vamos a hablar dentro de esos derechos fundamentales y de ese trabajo decente, en el marco de ese trabajo decente, de los derechos individuales y derechos colectivos que toda persona tiene cuando ingresa a trabajar, ¿cierto? Entonces, todos tenemos unos derechos que nos tocan muy personalmente, pero también aquellos que como de manera muy colectiva, de manera muy asociativa, podemos también llevar a cabo en aras de trabajar todo este tema del cumplimiento de los derechos, en aras de sentirnos en un ambiente donde podamos desarrollarnos plenamente, donde podamos tener una estabilidad, donde podamos tener unos derechos que nos permitan tener una calidad de vida. Entonces, vamos a detenernos hoy en el tema de trabajo de derechos individuales. ¿Cuáles serán esos derechos individuales que las personas deben tener cuando inician a trabajar? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esos derechos individuales a los cuales un trabajador tiene cuando se vincula a una empresa? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser? Derecho a la salud. Muy bien, el derecho a la salud. Muy bien, Miguel. ¿Quién más? Debe tener salud. ¿Qué más? Uriel. De pronto la remuneración. Ajá, entonces cuando hablas de remuneración estamos hablando de un salario, ¿cierto? Que la persona tenga un salario. Uriel. También podemos tener derecho a un vínculo laboral. A un contrato, ¿cierto? Cuando hablamos de vínculo estamos hablando que tenemos derecho a un contrato. Sí, señora. ¿Qué más? Ya hablamos de A salud, las salario. Muy bien. ARL, Ajá. Prestaciones sociales, a que nos afilien a un fondo o a una entidad para riesgos laborales. Muy bien. Exactamente. Esos hacen parte de los derechos individuales, ¿cierto? ¿Y dónde están consignados? ¿Dónde yo como trabajador puedo ver y verificar que efectivamente la ley me respalda
para yo poder hacer efectivos mis derechos, para hacer cumplir mis derechos que tengo como trabajador. Entonces recuerden que en nuestro país tenemos algo que se llama el Código Sustantivo del Trabajo, que es aquella norma que aborda todos los temas relacionados con el trabajo y la relación que deben tener empleadores versus trabajadores. Todo está consignado aquí en el Código Sustantivo del Trabajo, que yo los invito a que ustedes lo consulten cuando tengan alguna duda, inquietud, que se les presente en su trabajo, que ustedes digan, ¿será que esto que está pasando está vulnerando o tengo una amenaza de vulneración de mis derechos como trabajador? Consúltenlo el Código Sustantivo de Trabajo. Ahí está todo desplegado, explicado de cuáles son esos derechos que nosotros tenemos cuando iniciamos un vínculo laboral y cuáles de ellos pueden ser sujetos de protección porque sentimos que los están vulnerando. Dentro de esa normativa que habla el Código Sustantivo, que fue adoptado por el decreto 2663, por allá en agosto de 1950, y que fue publicado a través del Diario Oficial. Acordémonos que el Diario Oficial es el diario donde se publican todos los documentos, decretos que salen de orden nacional. Por allá se publicó este código y este código toma temas muy relacionados. Permítanme un segundo, le doy ingreso acá a un compañero. Muy relacionados con lo que tiene que ver con lo que ustedes me acaban de decir. ¿Qué trata? Pues la contratación, ¿cierto? ¿Qué tipos de vinculación existen? ¿Qué vale esa jornada laboral que hoy en día está siendo modificada? ¿Cuál es el salario y qué salario? Una cosa es hablar de sueldo y otra cosa es hablar de salario. ¿Qué constituye salario? Salario constituye cuando hablamos, por ejemplo, la persona que gana su sueldo más el auxilio de transporte. El sueldo más el auxilio de transporte constituye un factor salarial. ¿Listo? El salario es como el conjunto de lo que yo devengo cuando trabajo en una empresa. Muy bien. Las prestaciones sociales. Entonces, algunos decían la salud, la ARL. ¿Qué diferencia hay entre prestaciones sociales y seguridad social? ¿Qué es la seguridad social y qué son las prestaciones sociales? ¿O es lo mismo? ¿Será que es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es lo mismo o será que es diferente? Alejandro. Profe, yo pienso que es algo, o sea, como similar, porque, digamos, por lo menos las personas que tienen el CISBEN, que no pagan una salud o algo así, ellos tienen derecho, digamos, a la salud, ¿sí? Sin necesidad de estar vinculados a una empresa. A diferencia, pues, del trabajador que incluso, pues, está afiliado a la EPS, pero, pues, de una u otra forma, pues, le sacan una parte para contribuir. ¿Pero eso qué es? ¿Eso es seguridad social o prestaciones? Seguridad social. Seguridad social, ok, muy bien. Sí, cuando hablamos de seguridad social, entonces, gracias Alejandro, cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de hacer parte del sistema integral de servicio de salud, de pensión, de ARL y de hecho también el subsidio familiar, ¿cierto? Que ya lo vamos a mirar más adelante. También este Código Sustantivo de Trabajo nos determina y nos dice qué tipo de trabajo laboral existen y algo muy importante, nos dice cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes, pero no solamente como trabajador, sino que recuerden que en esta relación existen dos actores, un empleador y un trabajador, y cada uno de ellos tiene unos derechos y unos deberes. Es importante también saber que mis deberes están consignados, en cada empresa hacen un manual de funciones y en ese manual de funciones están establecidas cuál precisamente son esas tareas que yo debo desarrollar, cuáles son esas competencias que yo debo desarrollar para poder llevar a buen término esa labor, ¿cierto? ¿Cuál es mi obligación como trabajador?
pero también está muy claro que yo debo tener esa claridad, valga la redundancia, de cuáles son esos derechos a los cuales yo tengo por estar trabajando, por tener un vínculo laboral. Y eso está contemplado en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Cuáles son mis deberes, pero también cuáles son mis derechos, cierto? Tanto de empleadores como de trabajadores. En este mismo código nos habla que un contrato hace la claridad de un contrato laboral. ¿Qué es un contrato laboral? El contrato laboral es toda actividad que realiza una persona, ya sea de forma operativa, material o intelectual, permanente o transitoria. No quiere decir que yo la voy a hacer pues vitalicia, forever, no, pues yo puedo estar haciendo esa tarea por un periodo determinado, que es lo que se constituye como un contrato a término fijo o por labor, ¿cierto? Una vez lo termine, yo ya termino esa vinculación, o puede ser que sea un contrato a término indefinido, ¿listo? Puede darse esas dos miradas. Que debo hacerlo conscientemente, que no puedo estar obligado, que debo ser voluntario, que si yo estoy de acuerdo con todo lo que está contemplado en ese contrato laboral, pues yo lo pueda ejercer, no bajo presión, ¿cierto? Y que también en este contrato laboral haya un acuerdo de voluntades de cada uno de los dos actores de esta relación, tanto de empleador como de trabajador, ¿cierto? Debe estar contemplado en ese contrato. Debe haber un mutuo acuerdo en el desarrollo de ese contrato, donde se estipule la finalidad, cuál es esa labor que yo cuál es ese trabajo que yo voy a desempeñar, cuál es ese salario que yo voy a devengar por hacer esa tarea, por hacer ese oficio, ¿cierto? ¿Cuál es ese tiempo en el que lo puedo desarrollar? ¿Cuál es ese tipo de contrato que yo debo tener para poder desarrollar esa tarea? Ese es un contrato laboral. Ahora bien, ese contrato laboral o contrato de trabajo tiene unas características para hacer un contrato de trabajo. No todo contrato que se elabore se constituye como trabajo, como contrato de trabajo, ¿cierto? ¿Qué características debe tener ese contrato de trabajo? Pues, en primer lugar, una remuneración, ¿cierto? Pues si yo voy a hacer una tarea, debo tener un pago por esa tarea, por esa labor que estoy prestando, ¿cierto? Por ese servicio que estoy prestando. Es decir, una remuneración, un salario por realizar esa tarea. Una subordinación. ¿Qué es la subordinación? Pues que yo tenga unas directrices, ¿cierto? Donde me digan qué es lo que debo hacer, cómo lo voy a hacer, en qué lugar voy a ejecutar esa tarea, en qué tiempo lo puedo realizar, ¿cierto? Lo que llamamos jefe, coordinador, patrón, ¿cierto? Eso es lo que yo, que tenga una dirección, bajo qué normas voy a realizar, bajo qué tareas muy puntuales tengo que realizar. Y eso pues debe venir de una dirección. La prestación personal del servicio. Entonces, bueno, yo no puedo firmar un contrato de trabajo y decir que yo lo firmo, o lo contemplo o lo establezco y lo va a hacer un familiar, lo va a hacer mi hermana, lo va a hacer mi papá, mi mamá o mi esposa, ¿cierto? Lo tengo que hacer personalmente porque yo soy la que estoy firmando, soy el que estoy firmando ese contrato. Estos son los elementos que debe contener un contrato de trabajo. Remuneración, es decir, que haya un salario. Una subordinación, cuál va a ser ese jefe inmediato, cuál va a ser esa persona que va a supervisar, que me va a guiar también en el desarrollo del trabajo, y que yo preste el servicio de manera personal, ¿cierto? 3 elementos importantes para que se constituyan en un trabajo. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de contratos existen? Entonces están por un lado los verbales y por el otro lado los escritos. Ambos son válidos. Aquí a veces dicen, no, es que yo fui a trabajar y entonces yo allá hice un contrato verbal. Entonces el señor, el dueño de la empresa, me dijo que eso no tenía validez, que yo no podía hacer nada porque era un contrato verbal. Mentira. El Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 38, habla de la veracidad y la importancia y la validez de los contratos verbales. ¿Sí? Es tan válido un contrato verbal como un contrato escrito. ¿Que tiene unas características diferentes? Sí.
es verdad, pero tienen la misma, digamos, respaldo legal, tanto el verbal como el escrito. Entonces, muy bien, ¿qué características debe tener un contrato verbal? Entonces, todo contrato verbal debe ser, se entiende que es un contrato indefinido por tratarse de un contrato verbal. Digamos que es como una consecuencia de realizar este tipo de contrato que el mismo sea a término indefinido. ¿Listo? Debe definirse en esa conversación o en ese contrato verbal la actividad que yo voy a desempeñar, ¿sí? Que esa actividad que el trabajador va a hacer sea clara, el salario que yo voy a tener y el lugar donde voy a trabajar, ¿cierto? El lugar donde voy a desempeñar ese cargo. Esto debe hacerse de mutuo acuerdo, ¿sí? Aquí no puede haber un contrato donde, o por ejemplo, también el trabajador le diga, ah, no, es que yo voy a trabajar, pero pues yo no hago eso que usted me está diciendo, esas tareas allá, porque yo solamente puedo hacer estas y estas. Entonces, no, si yo trabajo así, pues no, hay un acuerdo de las partes. O lo contrario, si el empleador le dice, mire, es que yo necesito que usted trabaje como auxiliar administrativo, o venga también a hacer todo el tema de impresión serigráfica aquí en mi empresa, pero adicional a eso yo necesito que usted haga tareas administrativas, entonces que usted esté pendiente del teléfono, esté pendiente de llevar la contabilidad a la empresa, entonces usted va a decir, no, pero espere, porque es que pues yo no puedo hacer todo eso al tiempo, entonces tenemos que llegar a un acuerdo, ¿cierto? Nada debe ser impuesto, nada debe ser impuesto porque realmente no estaríamos realizando y cumpliendo con lo que emana el Código Sustantivo de Trabajo, donde él dice que el trabajo no debe ser obligatorio ni forzado y que debe desarrollarse los contratos de trabajo bajo la modalidad de mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. Definimos. ¿Listo, Juliana? Por cerramos los micrófonos. Les pido el favor que cerremos micrófonos. Ok. Listo. Entonces, debe hacerse. Ahora bien, los escritos. ¿Qué características tiene un contrato escrito? Entonces, pues debe definirse la naturaleza del contrato. Es decir, si este contrato aquí debe quedar muy explícito, muy clarito, decir si el contrato va a ser a término fijo, bueno, ¿cuánto es el término fijo? 3 meses, 6 meses, 8 meses, un año, va a tener periodo de prueba de 3 meses o va a ser a 6 meses con un periodo de prueba de 3. Debe quedar muy, muy claro esa información dentro de ese contrato. O por el contrario, va a ser indefinido, también se puede, pero debe quedar escrito que es un contrato a término indefinido. Por obra o labor, yo contrato para que usted haga una tarea y una vez se termine esa tarea, pues se termina el vínculo laboral, ¿sí? ¿Qué más debe tener? Debemos colocar el nombre completo, los números de identificación de las dos partes, ¿cierto? Del empleador y del trabajador, los domicilios de las dos partes, el lugar y la fecha de la celebración. Cuando estamos aquí hoy iniciando este contrato, debe quedar estipulado fecha, día, mes y año, ¿cierto? No podemos hacer contratos donde a veces coloquemos que inicia en marzo, porque marzo tiene 31 días, entonces ahí queda como que, bueno, pero ¿cuándo inició? ¿El primero, el 5, el 2, el 30? No, ¿cierto? Las fechas deben ser muy claras, día, mes y año. Lugar donde se haya celebrado el contrato, importante, hay empresas que, por ejemplo, la casa matriz o la empresa grande funcionan en Bogotá. Entonces yo firmo el contrato en Bogotá, pero el servicio, el trabajo no es en Bogotá, sino es, no sé, en un municipio, en Soacha, por ejemplo. Entonces, eso también tiene que quedar estipulado en el contrato, porque en ese contrato, ante cualquier eventualidad que se presente, digamos, un tema de demanda, algún tema, usted se desplazó, usted vivía en Bogotá y su lugar de trabajo era en Soacha y pasó un accidente y usted va a decir, no, pero es que mire, es que yo firmé y yo trabajaba en Soacha, pero no, pero es que mire, acá en el contrato no dice nada, ¿sí?
Entonces tenemos que fijarnos muy bien que la información esté tal cual como vamos a desarrollar la labor. Yo firmo el contrato en Bogotá, pero mis funciones, mi trabajo lo voy a desempeñar en tal municipio o en tal seccional o en tal sede de la empresa, ¿sí? Para precisamente cualquier situación de riesgos laborales, tengan claro que usted debe estarse desplazando a tal lugar, ¿sí? Eso debe quedar muy, muy claro. La remuneración. ¿Qué tipo de remuneración voy a recibir por ese trabajo que estoy prestando? ¿Cierto? Importantísimo. La recomendación que yo les hago siempre, que hagan un contrato, lean la letra chiquita. A veces nos da pereza porque esa letra tan chiquitica ya, ay, no, qué pereza leer esa vaina. Venga, yo firmo, yo necesito el trabajo de rápido. Entonces firmamos y más adelante nos damos cuenta que no, que resulta que la remuneración no era lo que me habían dicho, sino que en el contrato quedó otro valor y yo no me di cuenta. Entonces, no, pero venga, es que me están pagando menos, a mí me dijeron que el trabajo era de tanto, ¿no? Ah, no, mira, ahí está en el contrato. Y usted va a mirar, ay, sí, ¿sí? No leemos. No leemos porque nos da pereza, por el afán o por la precisa presión de poder conseguir ese trabajo, me dieron la oportunidad, entonces a mí no me importa, yo firmo, ¿cierto? Entonces, la recomendación es siempre leer detalladamente la letra chiquita, como coloquialmente se dice, para evitar después dolores de cabeza. ¿Vamos bien? Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Te escuchamos perfectamente. Señora. Sí, señora, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Los veo aquí que están súper conectados. Chévere. Bueno, ¿qué tan importante también es saber que las personas tienen derecho a los descansos, ¿cierto? Y que también está contemplado como uno de los derechos del trabajo, que la persona, que el trabajador tenga un periodo donde pueda descansar. Cuando hablamos que la jornada de trabajo es de 6 horas o más de 6 horas, la persona puede descansar, tomarse 15 minutos, ya sea en la mañana o en la tarde, para hacer como esa pausa activa, para ir al baño, para comer algo, ¿cierto? Para también reactivarse un poquito. Esto es por temas de salud también mental, psicológico. Los descansos nos ayudan nuevamente como a hacer esa pausa activa, de estirar los músculos, de hacer la pausa visual, de hablar y volver y retomar nuestra labor con más energía, con más productividad, ¿cierto? Cuando las personas trabajan constantemente en una tarea, en una labor que es muy repetitiva, muchas veces empezamos a sufrir de dolores de espalda, por las malas posiciones, los ojos se nos ponen rojos, empezamos con la fatiga mental, entonces como que empezamos a hacer las cosas y no entendemos, y cómo es esto, venga, que es que yo no capto, pero muchas veces es ese agotamiento mental que tenemos por tener jornadas de trabajo demasiado extensas y no hacer pausas activas. Entonces esas pausas activas es de hacer como ese break en que necesita nuestro cuerpo para nuevamente retomar la labor con más concentración, un nivel de concentración mejor, de alimentarnos también adecuadamente, de hidratarnos adecuadamente y poder ser más productivos. Entonces, esos descansos pueden ser durante la jornada de trabajo, que son estos máximo 15 minutos que pueden darse en la mañana o en la tarde para que el trabajador pueda hacer esa pausa de pronto hacer sus necesidades fisiológicas, alimentarse también y estirar un poco, hacer esas pausas activas para retomar su labor. Hay descansos también de jornada en jornada. ¿Cuáles son estos? Los que nos tenemos para el almuerzo, para la jornada del almuerzo, donde pues no están contemplados estos descansos dentro de la jornada laboral, sino son fuera de la jornada laboral, que son los que llamamos pues la hora de almuerzo. Dominicales y festivos. Todo trabajador tiene derecho a su descanso dominical y festivo. Si la persona trabaja de domingo a domingo, como a veces pasa en algunos centros comerciales, que pues el trabajo, digamos que el requerimiento del trabajo es que las personas estén allá los sábados y los domingos. Esos sábados y esos domingos debe darse el descanso entre semana con mutuo acuerdo del trabajador, ¿cierto? Si yo trabajo el sábado y el domingo, puedo descansar el lunes, que no sea festivo, martes o miércoles, pero debe darse ese día de descanso.
Y los festivos, si alguien quiere trabajar un domingo o un festivo, eso se paga como extra, ¿cierto? Porque estos descansos dominicales y festivos no están contemplados dentro de pagos de horas extras, sino que hacen parte de esos periodos de descanso que todo trabajador tiene derecho, ¿cierto? Por salud mental, por crear ese equilibrio entre la salud física, el trabajo. Algunas personas consideramos que tenemos una capacidad productiva muchísimo, muy alta, y entonces venga, yo trabajo, más adelante nuestro cuerpo nos va a cobrar factura por eso. Entonces debemos estar también precavidos con nuestra salud física, con el tiempo que le dedicamos a nuestra familia, también de descansar. Esto está contemplado, esto está normatizado, las personas tienen derecho a trabajar, pero deben tener un día de descanso, ¿sí? Importante, un día de descanso. El festivo, los días festivos y el dominical. Las vacaciones también es otro periodo de descanso, entonces todo trabajador tiene derecho por un año de trabajo a 15 días de descanso de días hábiles, ¿sí? Hábiles, no calendarios, días hábiles. Una vez usted cumple el año de trabajo, tiene derecho a salir a su jornada o a su periodo de vacaciones, ¿sí? La persona por alguna razón, la persona no cumplió el año, terminó su contrato por X o Y circunstancia. Espérenme que está entrando otro compañero. Listo. Por X o Y circunstancia, en la liquidación de sus prestaciones, que ya vamos a hablar qué son las prestaciones, debe liquidarse en esos días, es decir, se los deben pagar, porque no los disfrutó, pero se los deben pagar siempre y cuando pues tengan en cuenta, digamos, los días que trabajaron, se le liquida teniendo en cuenta esos días. No se le va a liquidar por el año si no trabajó el año, sino en razón a los días que trabajó. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, aquí les tenía una pausa activa para que la hagamos. Hablando de pausas activas, que es necesario hacerlas, quiero, a ver, un participante, a ver quién se anima. Un voluntario. Uriel, que es súper voluntario. A ver, Uriel, vas a dar el nombre del color Listo, que aparece en la pantalla. El nombre del color, no es el color con el que está escrito la palabra, sino el nombre que está ahí en la palabra. listo. A ver, vamos a ver si lo logras. Ese es el reto. Bueno. Verde, rojo, morado, amarillo, morado, negro, rojo, morado, verde, negro, rojo, amarillo, verde, morado, negro, morado, rojo, verde. Falta, Uriel. Era el nombre, la palabra. Tienes que leer la palabra. Amarillo, Ajá. azul, naranja, negro, Ajá. rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Gracias, Uriel. Muy bien. ¿Quién se anima? Otro voluntario. A ver quién gasta menos tiempo. ¿Quién lo hace más rápido? A ver. O lo hacemos, a ver, miramos los participantes. A ver, Al a azar. ver. Al azar, al azar. Dime un número. Dígame 9. un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Freddy Andrés. Ah, 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 verde, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul y naranja. Muy bien, Freddy, excelente, lo hiciste bastante rápido, qué bueno. Listo, Freddy, otro número. El 7. El 7, a ver, tarán, tarán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. David, David Leonardo. Profesora, yo no puedo ver la pantalla, no veo nada, solo Ok, dame un número, David. el 3.
El 3, voy a mirar acá la lista de asistencia. Jason Padilla. Jason, ¿nos escuchas? Jason. Aló, profe, qué pena, sí. Hola, Jason. A ver, haz el ejercicio. A ver si le ganas a tus compañeros en rapidez. Ok, amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado. Amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Muy bien, Jason, muchas gracias. Este tipo de ejercicios, chicos, aunque uno los ve a veces muy sencillos, a veces le cuestan a nuestro cerebro, porque ellos están acostumbrados, nuestro cerebro está acostumbrado a mirar, o sea, a decir lo que percibe más fácilmente, ¿cierto? Nuestro pensamiento a veces va mucho más rápido que las palabras. Entonces, este ejercicio nos ayuda a hacer esos ejercicios mentales, así como vamos al gimnasio para ejercitarnos. También necesitamos hacer ejercicios mentales para que nuestro cerebro está cada vez más fuerte, más capacitado, más habilidoso en todas las tareas. Este ejercicio se lo recomiendo mucho cuando estén trabajando, tengan jornadas largas, trátenlo de hacer. Es muy sencillo, pero a veces nos puede un poco más lo que vemos que lo que nuestro consciente puede determinar de la palabra. Entonces, agradezco la participación y los invito a que lo hagan cuando tengan jornadas de trabajo muy largas o jornadas de estudio muy largas, porque les permita como que darle un clip al cerebro y que empiece a trabajar nuevamente de forma correcta. Muy bien. Listo, chicos. Hablábamos de la seguridad social. Entonces, alguno de sus compañeros me decía ahorita, creo que era Alejandro, que me decía, el tema de la seguridad social tiene que ver con la salud. Sí, señor, muy bien. El sistema de seguridad, en nuestro país existe un sistema de seguridad social integral. ¿Por qué se llama integral? Porque dice que todas las personas deben tener derecho a la salud, a pensionarse, cuando están trabajando a riesgo laborales y a tener un subsidio familiar. Es un servicio integral. ¿Quiénes prestan este servicio? Pueden ser entidades públicas, privadas, ¿cierto? Y también nos habla este sistema de las normas y procedimientos que deben encargarse de asistir en todo el tema de salud, en todo el tema de pensiones, en todo el tema de riesgos laborales, subsidio y servicios adicionales o complementarios. Cuando un trabajador ingresa a una empresa, lo primero que debe hacer ese empleador es afiliarlo a la seguridad social, ¿cierto? Debe tener este trabajador la posibilidad de tener su sistema de salud, de pensión, de riesgos y de subsidio familiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es la salud? Pues precisamente decía Alejandro, es que en la salud existe un régimen subsidiado y un contributivo. Sí, en el tema de salud existe el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo hace parte de todas aquellas personas que trabajamos, ¿cierto? Y que por nuestro salario nos descuentan una parte para el pago de salud. Contribuimos al pago de la salud, por eso se llama contributivo, porque contribuimos. Hay personas que en el momento de quedarse sin trabajo o por alguna circunstancia no pueden aportar ese pago, ¿cierto? No pueden dar ese pago a la salud. Ellos están dentro del régimen subsidiado, ¿cierto? De lo que llamamos el CISBEN, muy comúnmente las personas que están afiliadas al CISBEN, que es un régimen que subsidia el gobierno, pero también las personas que pertenecen al régimen contributivo, una partecita chiquita de esas se va para subsidiar las personas que están en este programa del CISBEN para que ellos también tengan acceso a la salud. Recordemos que la salud es un derecho fundamental también, que todas las personas deben tener acceso a la salud en aras de su bienestar. Entonces, cuando hablamos en el sistema de seguridad social integral, hablamos que las personas deben tener ese servicio de salud, que lo que pretende es pues darle ese cubrimiento en todo lo que tiene que ver con su salud física, cierto, mental, que las personas puedan asistir a sus citas médicas, a sus citas odontológicas, a sus exámenes de laboratorio, a sus tratamientos médicos también, ¿cierto? Tiene que tener ese cubrimiento de todo lo que tiene que ver con la salud de las personas y del trabajador. Pero también
tiene en cuenta las prestaciones asistenciales y algunas prestaciones económicas. ¿Cómo así? Sí, cuando una persona se incapacita, la entidad que asume ese pago durante esos días que el trabajador estuvo incapacitado es su sistema de salud, lo que llamamos la EPS o donde estemos afiliados, ¿sí? Esas incapacidades las paga la EPS o a donde estemos afiliados, al igual que las licencias de maternidad o de paternidad cuando correspondan, ¿cierto? Esas licencias no las paga la empresa, sino las paga directamente el sistema de salud al cual estamos nosotros afiliados. Muy bien. Está el sistema de pensión. Entonces, el sistema de pensión también es ese aporte que hacemos una parte nosotros como trabajadores y otra parte el empleador. ¿Para qué? Para que la persona pueda en algún momento ya de su vida, cuando esté en su edad adulta, acceder a esa pensión, ¿cierto? A ese ingreso que le permita tener una calidad de vida, ¿cierto? Porque ya no va a tener la posibilidad de trabajar, porque no tiene las mismas condiciones físicas para poder trabajar y está en un periodo que se llama pensión, ¿cierto? Que ya es en la vejez donde la persona debe recibir un ingreso también para poder sobrevivir y suplir sus necesidades y vivir cómodamente, dignamente. Entonces, este aporte que usted hace es pensando en ese periodo de vejez cuando la persona ya se pensiona. También este tema de pensión hace referencia a la invalidez, cuando alguna persona se pensiona por enfermedad laboral, está la posibilidad de que esa persona se pensione por invalidez, ¿cierto? Porque de pronto la capacidad de trabajo, la capacidad productiva de esa persona que se hace en una junta médica y se establece, como lo hablamos creo que en la clase pasada, esa junta médica lo que establece son esos niveles de invalidez que tiene la persona para poderse desempeñar en un trabajo. Si son muy altos, pues esa persona puede optar por esa pensión por invalidez. O por muerte, ¿cierto? Esta pensión también cuando la persona tiene su cónyuge y fallece, esa pensión se le puede asignar a su pareja o a la persona que tenga de pronto en condición de discapacidad, que puede ser su hijo, y pues porque necesita también esos ingresos, entonces la ley lo cubre para que esa pensión de ese trabajador se le sea asignada a su cónyuge o a su hijo si tiene condición de discapacidad. En nuestro país, en este momento, está en marcha una reforma pensional que están por definir, pero digamos que en este momento quiero que recordemos que los hombres se pensionan a los 62 años y las mujeres a los 57. Siempre y cuando se cumplan con las 1.300 semanas. Hay que cotizar. Cada vez que yo pago mi pensión, estoy cotizando para cumplir esas 1.300 semanas para poder llegar, cuando cumplan las dos condiciones, las 1.300 semanas, o tengan, en el caso de los hombres, 62 años, o en el caso de las mujeres, 57 años, poder acceder a esa pensión. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a los riesgos laborales. ¿Qué son los riesgos laborales? Entonces, todo trabajador vinculado mediante un contrato, que ya mirábamos que era el contrato, debe tener un servicio, la empresa debe afiliarlos al servicio de riesgos laborales, las ARL, ¿cierto? Que ese servicio de riesgos laborales le permita a la persona tener esos servicios también de salud, de prestaciones económicas si en algún momento lo requiere, porque de pronto tuvo un accidente o porque tuvo una enfermedad laboral, ¿cierto? Esas prestaciones económicas, esos pagos, porque la persona cumpliendo sus labores, trabajando, tuvo una enfermedad, se le desarrolló una enfermedad laboral, un tema en la columna, un tema en los brazos, bueno, qué sé yo, o de pronto esa persona tuvo un accidente, una persona que trabajaba, por ejemplo, en una actividad en alturas, ¿cierto? De pronto se cayó y esta persona perdió la movilidad de sus piernas, alguna situación, y le implica que esa persona deba pensionarse. Estas prestaciones económicas también las debe asumir la ARL, por eso es tan importante que cuando nosotros lleguemos a una empresa, esa empresa nos afilie a todo el tema de riesgos laborales. Y está el subsidio familiar. El subsidio familiar en nuestro país
está dado para ayudarle, digamos, al trabajador a sostener esas otras necesidades también que tiene su familia, como es el tema de pronto de la recreación, de la cultura, de la educación, temas de prevención en salud. Incluso hay cajas de compensación. Bueno, este tema del subsidio familiar lo operan o lo realizan en nuestro país las cajas de compensación. Entonces hay cajas de compensación familiar que incluso ofrecen crédito para vivienda con algunos subsidios, con unas tasas de interés muy bajas, precisamente para que ese trabajador se sienta que como que se le está cubriendo también a su familia esas necesidades que también se requieren en el tema de vivienda, en el tema de educación, de recreación, de cultura. Dan algunos auxilios educativos para los hijos, ¿cierto? Que estén estudiando. Creo que no tengo en este momento muy claro la edad, pero hasta un tope de edad les dan un subsidio, y que les permite, digamos, tener como cumplir otros requerimientos de la familia, que busca como que ese trabajador sienta que hay un bienestar no solamente para él, sino familiar, donde su núcleo, su red de apoyo también es importante dentro de este mundo laboral. Entonces, hay centros de recreación donde también les dan unos descuentos especiales. Estas cajas de compensación lo que hacen es como generar unos niveles de afiliación, categoría A, B, C, y dependiendo de esas categorías, la familia tiene acceso a esos servicios, ¿cierto? Recreación, cultura, ahí les dan también capacitación, pueden tomar algunos cursos, y también lo que hablamos en otra sesión, les dan lo del subsidio de protección al cesante. Recuerden que cuando una persona se queda sin trabajo por alguna circunstancia, puede recurrir a esa caja de compensación para que le emita ese subsidio por estar sin trabajo mientras nuevamente se vincula laboralmente. Eso lo hacen las cajas de compensación. Ahora, ¿cómo se paga ese sistema de seguridad social? ¿Qué debo pagar yo como trabajador y qué debe pagar la empresa? En el tema de salud, esto es importante que lo tengan ustedes en cuenta, porque a veces nos hacen descuentos cuando nos pagan el salario, y entonces nosotros decimos, ay, pero venga, ¿y por qué me descontaron? ¿Y cómo así? Luego usted no es que le toca, usted como empresario no es que le toca pagarle la salud y la pensión, ¿por qué me descuenta a mí? Entonces, no, eso está ya estipulado. Entonces, en el tema de salud, una parte lo paga el trabajador y otra parte lo paga el empleador. Entonces, en el tema de salud, el aporte total debe ser de 12.5% del salario, 12.5%. De esa parte, el 4% lo paga el cotizante, es decir, el trabajador. El 4% se lo descuentan a ustedes, su salario como trabajador. Y el 8.5% lo paga el empleador. ¿Sí? Es el doble de lo que se le descuenta al trabajador, pero al trabajador se le descuenta una parte. ¿Sí? Recordemos que en este sistema de salud, el trabajador también puede afiliar, tener beneficiarios en el tema de salud a sus hijos, a su esposa, a sus padres, siempre y cuando ellos no tengan otro sistema de salud o estén dentro del sistema de seguridad social afiliados a otra EPS, ¿cierto? Si dependen económicamente de él, él los puede afiliar. Entonces, un aporte lo hace el trabajador y otra el empleador. Y eso constituye el 12.5% que se paga en salud. Ahora en pensión pasa exactamente lo mismo. Una parte lo aporta el trabajador y otra aporte el empleador. El aporte que hace el trabajador es del 4%, y el aporte que hace el empleador es del 12%, para un total del aporte del 16%. Muy bien. ¿Qué pasa con los riesgos laborales? Entonces ustedes dirán, bueno, pues los riesgos laborales los tiene que pagar el trabajador. Sí, claro, cuando hay un contrato de trabajo, que ya hablamos las características del contrato de trabajo, este pago lo debe hacer 100% el empleador. Él es el responsable de hacer el pago cuando hay un contrato de trabajo, ¿sí? Ahora, hay otra figura que se utiliza mucho en nuestro país, es los contratistas independientes. Los contratistas independientes, que son las órdenes de prestación de servicio, las OPS, ellos, cuando el nivel de riesgo, es decir, el nivel de exposición que tiene esa persona, está entre el 1, el 2 y el 3, acá
faltó otro numerito, 1, 2 y 3, en el nivel 1, 2 y 3, el contratista paga sus riesgos laborales. ¿Sí? El mismo contratista. Recordemos que esta modalidad de contrato de OPS, el mismo contratista debe asumir el pago de su seguridad social. Es decir, aquí no paga una parte el empleador en salud ni en pensión, sino que el contratista paga el 100% de pensión y salud. Y en riesgos laborales también, siempre y cuando su riesgo esté en nivel 1, 2 y 3. Cuando el nivel de riesgo está entre 4 y 5, lo debe pagar la empresa. Claro, porque el nivel de riesgo es muchísimo más alto, ¿cierto? El nivel de exposición de esa persona es más alto. Por ejemplo, pasa en el SENA con los contratistas. Muchos de los instructores que están en el SENA tienen esta modalidad de contratista independiente. Entonces, no es lo mismo que un instructor contratista esté dictando su formación a un grupo de aprendices en el centro de formación de CENIGRAPH, a que ese instructor deba impartir formación en el centro penitenciario, la cárcel El Buen Pastor. Sí, en una cárcel, claro, va a estar mucho más expuesto, ¿cierto? Entonces, su nivel de riesgo no va a estar en 1, 2 y 3, sino puede estar entre 4 y 5. ¿Cierto? Porque pues allá va a entrar a una cárcel, puede haber un motín, puede pasar una circunstancia donde él esté, su integridad se vea de pronto afectada o insegura o amenazada. Entonces, en esos casos, la empresa debe asumir el pago de riesgos laborales. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora, el subsidio familiar. El subsidio familiar, como les decía, en nuestro país lo operan o funciona a través de las cajas de compensación familiar. Y este pago, cuando la persona, el trabajador, está afiliado a la caja de compensación familiar, el pago lo hace solamente el empleador. O sea, está a cargo del empleador y es el 4% del salario del trabajador. ¿Listo? Aquí no se le descuenta al trabajador por afiliarse. Este debe asumirlo el 100% el trabajador, que equivale al 4% del salario que devenga esa persona. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, chicos. señora. Bueno. Eso hace Sí, parte señor. de la seguridad social. Entonces, cuando nos hablan de seguridad social, cuando ustedes vayan a trabajar y les hablen de seguridad social, ustedes ya saben inmediatamente que me están hablando de salud, pensión, riesgos laborales y subsidio familiar. Eso es lo que está contemplado en el sistema de seguridad social integral. Ahora pasemos a las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Entonces, las prestaciones sociales están contempladas en el artículo 128 del título 8º al 9º del Código Sustantivo al Trabajo, donde dice que están a cargo estos derechos del empleador, es decir, debe asumirlos el empleador, al trabajador no se le descuenta por asumir estos pagos. El salario es la base para liquidar cada una de las prestaciones. Entonces encontramos la dotación, acá está el subsidio familiar también dentro de esta modalidad, porque entendamos que el subsidio familiar no debe pagarlo el trabajador, sino que es asumido directamente por el empleador. Las primas, las cesantías, los intereses de cesantías, las licencias de maternidad en el trámite que se hace con las EPS, y también encontramos las vacaciones, ¿cierto? Las indemnizaciones por despido sin justa causa. Entonces, cuando una persona tenía su contrato, que tenía un contrato a término indefinido y resulta que por alguna circunstancia fue despedido de la empresa, pero esa causal de despido no estaba dispuesta dentro del contrato, pues es un despido sin justa causa, lo cual acarrea que la empresa debe asumir una indemnización para ese trabajador y también debe asumir la mora que se genere del tiempo que de emitirse esa indemnización. Esa moralidad que puede generarse en que se demore en salir la indemnización debe asumirla la empresa. Sanción por consignación a cesantías. También existen unas sanciones a los empleadores por no consignar las cesantías en el tiempo estipulado.
Para hacer la liquidación de esas prestaciones sociales existen unas fórmulas que ya están dispuestas, ya están creadas. Lo único que hay que hacer es cambiar, digamos, los términos y los conceptos que están ahí. Entonces, hay que tener en claro cuando vamos a hacer una liquidación de prestaciones sociales, y esto lo digo para que no ustedes salgan unos duchos en liquidación de prestaciones sociales, no, sino para que conozcan un poco de este tema y que cuando vayan a trabajar, ¿cierto? Ustedes sepan cómo es que les están liquidando, cómo es que está desarrollada, bajo qué criterios o qué fórmulas se liquidan esas prestaciones sociales y poder darse cuenta si efectivamente esa liquidación es justa, corresponde a lo que usted estuvo trabajando, al salario que devengó, a los días que trabajó y está totalmente de acuerdo. Y cuando vaya a firmar esa liquidación, usted diga, ah, sí corresponde, ¿sí? Es importante que ustedes lo sepan. No que se vuelvan unos expertos en liquidación de prestaciones, porque pues su rol no va a ser trabajar en esta área de pronto de recursos humanos, donde se encargan de hacer eso, pero sí conocer, por lo menos para que ustedes de pronto no vayan a permitir que de pronto paguen cosas que no son, que no correspondan, sino que por el contrario ya estén enterados y puedan exigir el pago justo de estas liquidaciones sociales, de prestaciones sociales. Entonces, para las cesantías, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta cuando se va a liquidar? El salario, acuérdense que hablamos de qué constituye factor salarial, no es el sueldo, sino lo que constituye el factor salarial. Entonces puede ser el sueldo que, por ejemplo, puede ser el salario mínimo legal vigente más el auxilio de transporte. Esos dos elementos constituyen un factor salarial. Entonces aquí sería el salario mensual que yo gano por el día de trabajo, por los días trabajados, ¿cierto? Ah, es que la persona no trabajó sino 2 meses, entonces serían pues por 60 días. No, es que la persona trabajó 3 meses, por 90 días, ¿cierto? Entonces colocamos el salario, reemplazamos el salario mensual por lo que estábamos devengando, los días trabajados y lo dividimos sobre 360, que es el año, ¿cierto? Los días laborados en un año. Los intereses de cesantía. Ah, bueno, se me olvidaba decirles algo importante. Las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Pues las cesantías es esa prestación social que tiene pues como el objetivo de proteger al trabajador en caso de que se quede sin empleo. Es como un ahorro que él va teniendo para, si en alguna circunstancia él se quedó sin empleo, pueda de ahí tomar y cumplir pues con las obligaciones que pueda tener. También se puede retirar para cuando hacemos compra de vivienda o para estudio de los hijos o para cuando el mismo trabajador esté estudiando, ¿cierto? Estas cesantías, el empleador debe consignarlas en el fondo donde usted esté afiliado a más tardar el 14 de febrero de cada año. ¿Sí? Anualmente se deben consignar estas cesantías al fondo. Entonces, el que comúnmente conocemos es como el fondo del ahorro, pero pueden haber otros, ¿cierto? Entonces, esa plata debe ser consignada ahí. Si usted por alguna razón se retiró, pues debe pagarse dentro de esa liquidación, esa cesantía si cumplió, si era antes de ese año, que es el periodo en que se deben consignar. También existen los intereses a cesantías. Esos intereses a cesantías son el 12%. ¿De qué? De las cesantías que usted ya liquidó acá en la parte de arriba. Entonces, para poder liquidar esos intereses de cesantías, se tiene en cuenta el valor de las cesantías, el número de días trabajados por el 0.12% sobre 360. Estos intereses de cesantía se le pagan al trabajador a más tardar todos los 31 de diciembre de cada año. Se pagan antes que la cesantía. Vacaciones. Entonces recordemos que todo trabajador tiene derecho a que se le reconozcan 15 días hábiles por cada año de trabajo. 15 días de descanso hábiles por cada año de trabajo. Que también se pueden liquidar cuando la persona, pues, por alguna circunstancia terminó antes su contrato de trabajo, se le puede liquidar también, no alcanzó a disfrutar esas vacaciones, entonces se le liquida. Salario, tenemos en cuenta el salario básico, lo que estaba ganando por los días trabajados sobre 720, que es el doble
de lo que se divide en las cesantías, 720. Y la prima de servicio, que también es otro derecho al cual tienen todos los trabajadores. Esta prima de servicio se hace en 2 pagos, un pago a mitad de año y un pago a final de año. A mitad de año en el mes de junio y a final de año en el mes de diciembre se paga el 50 y 50. Y para liquidar también se tiene en cuenta el salario mensual, los días trabajados en el semestre y se divide en 360. Digamos que estas fórmulas son importantes que ustedes las tengan en cuenta cuando vayan a liquidarles de pronto en algún momento porque terminaron el contrato antes de tiempo, por alguna situación, que ustedes conozcan cómo se hace esa liquidación por conocimiento, por cultura general, porque más adelante cuando ingresen al mundo laboral ustedes sepan cómo se maneja este tema y no coman entero, como coloquialmente decimos. Bueno, chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, señora. señora. O se me durmieron. Sí, señora, profe. Bueno, listo. Entonces, en la próxima sesión, que espero encontrarnos de forma presencial, de hoy en 8 días, es decir, nos vamos a ver el 7 de abril, ya en vísperas de salir al receso de Semana Santa, vamos a hacer un taller práctico sobre prestaciones sociales. Ese taller práctico es calificable. Recuerden que ya estamos culminando nuestra etapa, nuestro primer trimestre del año, nuestros 2 resultados de aprendizaje de la competencia. ¿Qué necesito? Que en la próxima clase me lleven, como trabajaron por grupos, las respuestas al tema de trabajo decente, ¿cierto? Porque yo no tengo el taller, no sé por qué ese día creo que lo completábamos con el caso de un caso real de trabajo en condiciones inadecuadas, era la tarea que ustedes tenían para completar. Entonces, ya con ese trabajo, haber contestado las preguntas que ya las socializamos y con haber indagado con los amigos y familiares algún caso de trabajo en condiciones inadecuadas, me van a entregar ese trabajo por escrito, por cada uno con los datos de los integrantes del grupo, me lo entregan la próxima clase, que es una de las evidencias a evaluar, y con el taller que vamos a trabajar ese día también en clase de prestaciones sociales, vamos cumpliendo con las evidencias para calificar los resultados de aprendizaje del primer trimestre de la competencia de derechos fundamentales para el trabajo. ¿Es claro hasta ahí? Totalmente claro, Sí, profe. señora. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Por favor, háganlas en este momento para que no vayamos a tener inconvenientes. Ya la próxima clase sabemos. Llegamos con nuestro trabajo, las respuestas a las preguntas en el mismo documento donde me van a colocar el caso, donde identificaron condiciones inadecuadas de trabajo. Ustedes ya saben qué es trabajo digno, qué es trabajo decente. Ya van a poder ver de otra manera esas condiciones inadecuadas. Y de pronto pueden poner ahí debajito la alternativa de solución que ustedes consideran se le puede dar a ese trabajo inadecuado que encontraron. Ese trabajo me lo van a entregar el 7, por escrito, por los grupos, con los nombres de los integrantes del grupo, y ese día trabajamos el taller de prestaciones sociales. ¿Listo? Bueno, chicos. ¿Alguien más que haya llegado y yo no lo haya registrado en la lista de asistencia? ¿Que haya llegado tardecito? Uriel me pregunta que si es en grupo el taller. El taller, todos los estamos manejando en grupo, pero para de las preguntas de trabajo decente ya ustedes habían establecido los grupos, ¿cierto? Ustedes ya tenían los grupos de trabajo, porque así fue que los socializamos la clase pasada. Sí, señora. Ok. En ese mismo Sí, grupo van señora. a trabajar todo. ¿Listo? Bueno, ¿quién más? Por aquí llegó Dayana Alexandra. ¿No llegó Dayana Alexandra Guzmán? Sebastián, espérame, Sebastián, acá ya te estoy revisando quién me está acá escribiendo en el chat. Espérenme un segundito, chicos. Valerín Champeta, listo. Espérame un segundito, Valerín, rehuso acá. Ok, sí, me faltabas tú. Sebastián Guzmán.
Juan Sebastián Guzmán, listo. Juan Sebastián Guzmán Alfonso. ¿Alguien más? Ya, Valentina, a ti ya te coloqué acá la asistencia. Ujú. Listo. Bueno, los escucho. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, chicos, entonces si no existe ninguna pregunta o duda, nos encontramos en 8 días, allá si Dios lo permite en CENIGRAPH, para ir ya culminando en esta recta. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias por tu clase. A verse con... Gracias. A ver, Listo, está- muchas gracias. Gracias, con profe, buen mucho día. gusto. Cuídense mucho. Gracias, Hasta profe. luego, Listo, profe, profesor. gracias. Gracias, profe. Chao, chicos. No, profe. Chao. Feliz día. Chao, profe. Chao, profe, gracias.